Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Validación, cuencos tibetanos e intuición, o cómo desmontar el materialismo espiritual. Hola. ¿Qué tal? Hola a todas. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Las que estáis aquí, que estéis contentas, felices, y quienes nos escuchéis en casa más tarde, que el podcast os encuentre bien. ¿Qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Samante. Yo la verdad estoy bastante impresionada porque, claro, bueno, es como ahora estábamos hablándolo, como qué necesidad de hacer esto. Normalmente lo hacemos en un formato que es muy fácil y muy íntimo. Bueno, para mí, pues estamos en el salón de tu casa y de golpe, pues de hecho, podríais estar, o sea, habéis venido a mirarnos, básicamente, porque esto lo podríais haber escuchado a posteriori en vuestras casas, en el metro, haciendo cualquier cosa, pero hay gente que ha venido a mirarnos, ¿no? Entonces esto me genera bastante interés, o sea, ¿por qué les ha pasado esto? Tú eres el maestro, tienes que dar respuestas elocuentes y profundas. Yo, Pero fue tu idea esto, como las buenas cosas de este proyecto. sí, exacto. No, me he hecho... Perdón. Por favor, por favor. ¿Tú? No, adelante. Esto, claro, normalmente nosotros cortamos, Sí, nos hacemos unas risas, seguimos hablando. sí, me has dado un ataque de risa, entonces paramos. Sí. Sí, Ahora no, ahora tienes que ahora continuar. lo tiro. Sí, sí. Tiro con el guión. Pues no, me ha hecho pensar, decía, viene toda esta gente, tampoco es tanta gente, pero bueno, sí que es más que la que estamos acostumbrados normalmente. Y pensaba en una cosa que es que, bueno, eso, habéis venido a mirarnos, y pensaba en Josep María Esquirol, que es un filósofo que queremos mucho en casa, que él habla del respeto de la mirada, o la mirada atenta, habla de la mirada atenta, y dice que es un poco, bueno, que siempre hay este contraste entre lo fácil que resulta mirar las cosas con lo difícil que es prestar atención, mirar algo atentamente, ¿no? Y entonces él dice que esto supone, pues, un esfuerzo que incluso acarrea un cansancio, y que en el contexto en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, pues que eso aún se acrecienta, es más cansado aún, ¿no? Que por lo tanto, me parece que lo que estáis haciendo es algo, él dice, ¿no?, que es algo, el mirar atentamente o escuchar atentamente es algo que es raro, es escaso, y que por lo tanto, bueno, yo les quería dar las gracias porque nos estáis obsequiando con algo que es un bien muy valioso, que es vuestra atención, sabiendo que podríais estar desparramadas en el sofá, ¿no?, en cualquier momento más tarde, pues escuchándonos, ¿no? Así que muchas gracias. Pues muy bien. Sí. Sí, sí. Gracias por venir a escucharnos, sí, a mirarnos atentamente. Pues para el podcast hoy, o sea, la estructura va a ser parecida a lo que hacemos siempre, solo que al final vamos a reservar un rato de preguntas. Entonces, bueno, eso ya os diremos cuándo, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Si os apetece, al final, pues podéis hacer preguntas. Entonces, bueno, vamos con el tema de hoy. ¿Tú estás bien? Yo sí. Hay como una fiesta ahí, ¿no? Sí, hay mucho ruido, pero Igual podríamos ir tú y yo. si no nos gusta lo que está pasando, Sí, nos vamos. Sí, no sé. Sí, pero estás bien. Sí, a ver, normal. No sé, es raro, pero bien. Estaremos bien. Estaremos bien. Sí. Sí. ¿Estáis bien? Había una puerta abierta y ahora está cerrada. Ah, Muchas gracias. gracias al equipo. Sí. Bueno, pues el tema del que hablaremos hoy es uno que en Casa Virupa nos interesa muchísimo, que es el del materialismo espiritual, pero cuando lo preparaba pensaba que hasta cierto punto igual es un poco nicho. Es decir, que todo lo que hemos ido tratando hasta ahora, hemos ido hablando de la familia, el trabajo, las relaciones, todas estas cosas de alguna forma, ¿no?, bueno, nos interpelan a todas, pero el materialismo espiritual en concreto parece que es un concepto que interesaría solo a quien se tenga por espiritual. Entonces, bueno, de hecho ahí ya empieza una cosa interesante, o que tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy, que es qué es lo que hace que una persona sea espiritual. Entonces, bueno, el término de espiritualidad en realidad es bastante oscuro, es poco preciso,
y de alguna forma, en realidad, esta ambivalencia, ¿no? O esta opacidad, poca claridad del término, ya apunta en parte a la riqueza del concepto de espiritualidad, ¿no? Que sea difícil de capturar o de concretar. Pero bueno, en todo caso, podríamos decir que la dimensión espiritual del ser humano implica pues, el hecho de sentirnos parte de un todo, ¿no? Y no como individuos separados y autosuficientes. La dimensión espiritual también podría ser, o se da, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, cuando tratamos de dar un propósito, ¿no? a nuestra existencia. Y el sentido espiritual, esto dice Francesc Torralba, otro filósofo catalán, dice que también pues, se daría en el hecho de querer ir más allá de lo que vemos, ¿no? Y querer pues, indagar en lo que parece evidente y no dar las cosas por sentado. Esto me lo acabo de inventar, no lo hice exactamente así, pero bueno, es el directo, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque si alguien fuera a ver la cita en concreto, pues igual me he inventado un poco, pero va por ahí lo que dice Francesc Torralba. En todo caso, desde nuestro punto de vista, la dimensión espiritual del ser humano, o sea, es algo bueno, pues propio de nuestra condición, y lo que han hecho tradicionalmente las religiones es vehicular, ¿no? Canalizar pues, esta búsqueda de sentido o de verdad. Durante siglos, especialmente en Occidente, esta vehiculación, o quienes han vehiculado esta búsqueda de sentido, pues han sido las tradiciones, las grandes religiones abrahámicas, ¿no? Judaísmo, cristianismo e islam. Y lo que pasa, como muchas ya sabéis, esto ha ido cambiando pues, a lo largo del último siglo y medio aproximadamente. En Occidente, a partir del siglo XIX, más o menos, es cuando empieza a cambiar pues, pues este peso que tienen estas grandes religiones, y es el filósofo Charles Taylor, en un libro que es Una era secular, en la que él habla que, bueno, que hay diferentes factores que contribuyen, pues el auge del individualismo, la aparición de la razón instrumental, que es el hecho de ver el mundo como algo que se explota y que se domina y que pierde en parte pues, su valor trascendente o más profundo, y la alienación, ¿no? Que es esta sensación de que, bueno, que es difícil sentirse como parte de un todo en una sociedad pues, tan fragmentada. Todos estos factores van a contribuir a que pues, las personas modernas, ¿no? Nosotras, pues encontremos que, bueno, que hay, por una parte, hay como una paradoja, ¿no? En la que nos sentimos pues, individualmente como más capaces y de alguna forma incluso invulnerables, pero al mismo tiempo hay un gran vacío al no encontrar sentido en la realidad, tal y como las grandes religiones, ¿no? Los grandes relatos religiosos lo habían hecho antes. Entonces, esto, teniendo en cuenta además años 60, surge un cambio cultural, sociocultural muy significativo, pues el mayo del 68, el movimiento hippie, todos los movimientos contraculturales que también se dan en Occidente. Todo esto implicará que aparezca lo que se llama una cultura de la autenticidad, ¿no? y que es especialmente importante, ¿no? Como la expresión personal. Y en concreto, dirá Charles Taylor, esto contribuye a que, bueno, en nuestras sociedades ahora lo que nos pasa es que no existe un conjunto fijo de creencias, como pasaba antes, sino que hay un trasfondo común donde se mezclan pues, creencias religiosas con creencias seculares y demás. Y entonces, este escenario, todo esto espero que tenga cierto sentido, ¿eh? No es como, ahora suena muy solemne, es que nuevamente tú y yo pues vamos haciendo unas risas, paramos y tal, pero ahora... No sé, ¿quieres decir algo? Tiro. Pues, pues entonces, en este contexto, años 60, 70 del siglo pasado, pues también aparece, ¿no? Como causa o consecuencia pues el movimiento New Age. ¿Y qué es el New Age? Todo esto vamos a ir a ver qué tiene que ver con el materialismo espiritual, ¿no? Pero ¿qué es el New Age? El New Age básicamente es un movimiento cuya definición ya es básicamente difícil, ¿no? O sea, básicamente es en parte indefinible. Y el New Age aglutina un montón de cosas
como pueden ser constelaciones familiares, astrología, fitness, hierbas medicinales, libros de autoayuda, geometría sagrada, ayurveda, sanación cuántica, chakras, wellness, homeopatía, yoga, tarot, psicodélicos, ovnis, aceites esenciales, ayahuasca, mindfulness, terapia gestalt, enneagramas, registros akáshicos, ¿vale? O sea, hay aquí cosas que me he dejado porque igual podríamos estar todo el podcast enumerando cosas que el movimiento New Age como abraza, ¿no? Los autores de Conspirituality dicen que la idea que subyace detrás del New Age es básicamente que nuestros pensamientos modulan la realidad, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, voy con un fragmento de libro que ya lo hemos citado alguna vez. Me ha costado un montón encontrar un libro que ejemplificara desde la literatura este lío del materialismo espiritual y demás. Entonces, al final he vuelto a No seas tú mismo, de Eudald Espluga, que es un filósofo también catalán, no sé, es como el Día de los Filósofos Catalanes, pero bueno, que es un libro que os recomiendo muchísimo, en el que hay una parte en el que él hace una crítica a la autoayuda. Y entonces, bueno, ya veréis que aquí, pues en la línea de lo que hacemos siempre en el podcast, que leemos un fragmento pues, de filosofía o literatura que ilustra el tema del que hablamos, pues ahí voy. No sé si con música o no, pero si no, esto ya se hará posteriori. Y dice Espluga: aparentemente todo el mundo sabe de qué hablamos. Es fácil citar algunos ejemplos evidentes y famosos. El Secreto, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿Quién se ha llevado mi queso? O Piense y hágase rico. Lo primero que nos viene a la cabeza son libros de consejos y novelas parabólicas, pero no podemos quedarnos aquí. El Secreto, por ejemplo, nació como una película documental y ahora es también una película de ficción. Padre Rico, Padre Pobre se popularizó gracias al juego de mesa Cash Flow. Los talleres de pensamiento positivo son claramente parte del fenómeno de la autoayuda, igual que la terapia Gestalt o los talk shows televisivos de Oprah Winfrey, que han sido una plataforma privilegiada para expandir estos discursos. ¿Y qué decir de las apps de meditación o de mindfulness? Todas las disciplinas que asociamos con la nebulosa New Age deberían formar parte de la cultura de la autoayuda, pero ¿qué sentido tiene decir que el budismo es autoayuda? ¿O debemos especificar que solo algunas aplicaciones comerciales del budismo pueden llegar a ser autoayuda? ¿Un anuncio de Instagram que nos anima a ser auténticos y creer en nosotros mismos es cultura de la autoayuda? ¿Y los libros de Haruki Murakami sobre running? ¿Y las tazas optimistas de Mr. Wonderful? ¿Las campañas de Nike sobre autosuperación? ¿Y los planes de alimentación autoconsciente? ¿Y los discursitos sobre amor y felicidad de Carlos Sobera en First Dates? ¿Y un curso sobre el autoconocimiento a través de las flores de Bach? ¿Y un canal de YouTube sobre fitness y vida sana? Este marco, que para todas nosotras en realidad es el pan de cada día, ¿no? Y ya sabemos de qué va, nos resulta súper familiar, fue con el que se encontró de forma aún incipiente el maestro tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche cuando aterrizó en Estados Unidos por primera vez a principios de los años 70 del siglo pasado. Y él, con la lucidez y visión que lo caracterizan, vio los riesgos, los peligros de lo que estaba pasando. Se encontró a una audiencia ávida de encontrar una espiritualidad al margen, ¿no?, distinta de la que habían heredado, pero con poco compromiso, ¿no?, con poca adherencia, un público muy influido por el movimiento hippie, New Age y demás, que igual les daba una cosa que otra, ¿no?, que cogían, que se apropiaban de técnicas y prácticas, de tradiciones milenarias y muy serias, ¿no?, y muy profundas para poderlas un poco utilizar a su antojo, ¿no?, y a su conveniencia. Y entonces él vio el gran peligro que suponía todo esto, que era básicamente utilizar las herramientas espirituales no como una forma de desmontar el ego, sino como una forma de blindarlo, ¿no?, como una forma de hacer nuestra identidad más grande y más sólida. Y entonces todo esto es lo que él definió de forma magistral en este libro, Atravesando el materialismo espiritual. De hecho, este libro es el resultado de una serie de conferencias que él dio, pero que aquí se explica muy bien, se sintetiza muy bien y que básicamente es el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, hecho este contexto, hipercontexto, me gustaría, Lama, si pudieras desarrollar un poco más qué es esto del materialismo espiritual. Gracias, Gloria.
si normalmente a veces intervenimos como, ¿no? Hacemos así más diálogo. Entonces me he apuntado alguna cosa. Bien. No tiene nada. No, por favor. Em, am, bien, primero creo que o sea, es interesante porque precisamente como en este contexto y lo que representamos nosotras, este proyecto, nosotras como practicantes, yo como maestro de una tradición en principio seria y rigurosa, ¿no? Un linaje que se acaba en mí, ¿no? O sea, lo serio y riguroso de mi linaje se acaban justo antes que yo, pero en principio seguimos como siendo portavoces de esto. Es interesante porque es seguramente producto de este trabajo que hizo Trungpa Rinpoche y que han ido haciendo otros maestros que han permitido, y maestras, que han permitido que el budismo haya calado de esta manera. Es decir, que estemos, por ejemplo, pues en un auditorio o haciendo un podcast hablando de budismo y tal, con gente que no es budista sobre todo, ¿no? Em, entonces, hay un peligro, que creo que es el mismo peligro con el que se encontraba Trungpa Rinpoche, que es que, por una parte, ah, hay que conectar muy bien con la necesidad de una generación o de un momento cultural y social, y esto Trungpa Rinpoche lo hizo muy bien en los 60 y en los 70, porque básicamente se puso tejanos, ¿no? Y como coronó como el chamán rey, ¿no? O sea, iba ahí como en los festivales de hippies, em, siendo como la figura de autoridad chamana, ¿no? O sea, para entendernos, y eso despertaba mucha admiración porque es lo que la gente estaba buscando, como alguien que tuviera respuestas y que fuera un poco mago, ¿no? Y un poco, pero a la vez que no le importa, que está fumando todo el día y bebiendo, ¿no? Entonces supo conectar muy bien, pero a la vez supo conectar muy bien, y esto es quizás la parte más compleja si se traslada a nuestra generación, y ahora lo voy a explicar, supo conectar muy bien con digamos, el reto de esa generación. Y el reto de esa generación, sobre todo, creo que mucho más que el reto de la nuestra, es el tema del materialismo espiritual. Por lo que decías, por ese contexto, por esa necesidad, esa sed. No es que nosotras en nuestra generación no tengamos sed de sentido, de respuestas, pero creo que lo estamos, o sea, creo que estamos pasadas de vueltas, o sea, creo que estamos nos situamos de otra manera en todo esto y hemos desarrollado casi ya otras necesidades, ¿no? Tienen que ver con el sentido y con la sed de espiritualidad, pero de otras maneras muy distintas. Entonces Trungpa Rinpoche supo conectar muy bien con esa necesidad y también con los peligros propios de ese momento cultural, y cuando hablo de materialismo espiritual hablo en concreto de pues esto, pues la gente que utilizaba la espiritualidad para reforzar la identidad, el ego. Y esto dentro del budismo es básicamente la antipráctica, por decirlo de alguna manera. O sea, el budismo lo que pretende en última instancia es desapegarte de la identidad, es decir, entiende que la identidad, así como la estamos viviendo, no siempre, pero tal y como la estamos viviendo, es la causa de nuestro sufrimiento y es lo que nos hace hacer sufrir a las demás, y ubicando eso, claro, todo lo que refuerza esa causa del sufrimiento no nos interesa, al contrario, ¿no? Tenemos que protegernos de ello. Y eso significa que el materialismo espiritual, es decir, estos puntales un poco más sutiles, un poco más no tan comunes, ¿no? De apuntalar la identidad, de reforzar la identidad, son básicamente más causa de sufrimiento que otra cosa, ¿no? Entonces, cuanto más vas de espiritual, más difícil será liberarte del sufrimiento, según Trungpa Rinpoche y según el budismo en general. Lo que pasa es que Trungpa Rinpoche lo encontró, insisto, como esta enfermedad dentro de la enfermedad común y colectiva de la humanidad en todo tiempo, en todo momento. En esa época en concreto, esto era especialmente peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras? Que quizás sería lo interesante. Quizás tiene más que ver con el tema de la validación y luego podemos explorarlo, pero
es como que no está muy claro. O sea, yo no creo que como es verdad, o sea, creo que como hijas de esta generación estamos viendo exactamente cuál es cuál es el tema, ¿no? Hay evidentemente como una necesidad de sentido y una necesidad de referentes, pero a la vez con mucho repelús a los referentes, sobre todo como cuando entra la reflexión sobre el género, ¿no? Según qué referentes, o sea, pues un maestro hombre es como más mm, un tema, ¿no? que una mujer referente, o sea, pero a la vez, o sea, hay como unas contradicciones, unas luchas que creo que estará muy bien irlas explorando y quizás es también tarea de Casa Virupa y tarea de nuestro centro, ¿no? y de la gente que está en nuestras filas, poder ir explorando y detectando cuál es esa necesidad. Pero bueno, igualmente siempre es útil hablar del materialismo espiritual, evidentemente, porque al final quien se siente atraído por el budismo y la meditación, normalmente, en la mayoría de casos, aparte de este perfil extraño que atrae Casa Virupa, que es gente que no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero que de alguna manera nos ha oído en un podcast o alguna amiga le ha hablado de los cursos de meditación, ¿no? También hay mucha gente que viene de terapia de Gestalt, viene del mundo de la psicoterapia, sobre todo, pero luego también, pues seguramente algún mistipisti debe venir. Hemos dicho siempre, nos hemos sorprendido con Gloria, que hay como una especie de escudo protector, es muy mistipisti lo que estoy diciendo en realidad, pero hay como un escudo protector alrededor de Casa Virupa que repele los mistipistis y las mistipistis. Es una cosa que adolece a muchos centros de Dharma, que hay hordas de mistipistis y de gente que abraza árboles, que está muy bien abrazar árboles. O sea, todo lo que digamos aquí, por favor, no os lo tengáis en cuenta. Somos gente muy poco seria. No es vinculante nada de lo que decimos. Entonces, no nos responsabilizaremos de lo dicho. Pues o gente que abraza árboles, ahí como una horda de gente que abraza árboles que se acerca al centro de Dharma y hay que pues pararlos, hay que gestionarlos, porque claro, No nos ha pasado mucho. no nos ha pasado mucho, pero claro, es un tema y quizás porque desde el principio nosotras somos muy discípulas de Trungpa Rinpoche y Trungpa Rinpoche habla del materialismo espiritual desde el principio, ¿no? Como aún no te has sentado en el cojín de meditación ni una vez y ya está diciéndote, cuidado con el materialismo espiritual. Y es una gran defensa de esta, es un gran chakra protector. Tener a Trungpa Rinpoche como en la coronilla, ¿no? en la entrada. Entonces, está bien desarrollar esta conciencia ya desde el principio. A Casa Virupa ha ido bien como filtro, pero creo que como practicantes, evidentemente, tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahora voy a responder a tu pregunta, después de beber agua. ¿De qué es el materialismo espiritual? El materialismo espiritual es básico, bueno, lo he dicho un poco, es cuando intentas apuntalar la identidad, el ego, con atributos espirituales. Se puede explicar de una manera muy simple, que es, pues, insisto, si lo que pretende el budismo es liberarte de las ataduras al ego al apego a la identidad se puede utilizar y además es muy útil, depende de cómo, y esto lo dice el budismo, se puede poner al servicio del cuidado y de las demás. Es decir, tú puedes, tu vida, tu personaje, lo puedes poner al servicio de las demás y eso es muy útil y muy interesante y quizás es lo que pretende sobre todo la tradición, el Mahayana, la tradición a la que pertenecemos, ¿no? Pero podemos caer en la trampa de utilizar herramientas, argot, ¿no? Recursos espirituales para fijar aún más nuestra identidad, creernos más especiales, es decir, más separadas, más únicas, más importantes, porque tenemos por la espiritualidad o por los atributos espirituales, es decir, porque meditamos, de golpe somos mejores, porque em, normalmente o sea, es fácil de reconocer esto porque suelen haber unos atributos fijos, no es muy líquido y normalmente son extremos, digamos, muy claros, muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, hablar bajito, hablar lento, esos son atributos de un ser espiritual, ¿no? Vestir de una determinada manera o tener como muchas cosas colgadas del cuello, Beberte chai. beberte chai. Está bueno, pero sí. Sí, son cosas que están bien, Palo santo. Utilizar palo santo. Está bien, ¿no? O sea, claro, evidentemente en su contexto y en su cultura tiene mucho sentido y fuera también si sabes utilizarlo. Pero usarlo como ambientador
y luego pensarte que eres mejor que los demás porque utilizas palo santo, o sea, va un poco por ahí la cosa. Y no, pero claro, fijaos, o sea, Trungpa Rinpoche en este libro, parece que estemos presentando el libro, vamos con un poco de retraso. Estamos haciendo Pero Trungpa Rinpoche no llegó a presentar este libro en Barcelona, pues estamos rompiendo con eso. Entonces estamos haciéndole la presentación, esperemos que esté de acuerdo Bueno, ahí donde esté. lo hemos editado nosotros, Sí, lo hemos editado, traducido de sí. nuevo y editado. Eso es ahí que tenga un poco de sentido. Pues Trungpa Rinpoche, Trungpa Rinpoche habla de tres, es muy majo, habla de tres señores atravesando el materialismo espiritual, como tres maneras de relacionarnos con nuestra identidad, atendiendo al tema del materialismo espiritual, y habla el señor de la forma, el señor de la palabra y el señor de la mente. Cuando habla el señor de la forma, básicamente es todas las cositas espirituales que refuerzan la identidad espiritual, como por ejemplo, decíamos antes, pues esto, vestir de una determinada manera o ir de un palo, ¿no? O sea, como moverte, tal, llevar pantalones, como, no sé cómo decirlo, oler a incienso, ¿no? Es verdad, no beber alcohol o beber O solo té. asumir que no puedes Sí, beber alcohol sí. porque eres espiritual. Gracias, efectivamente. ¿No? Es como no hacer según qué cosas con el cuerpo, apegándonos a esa realidad como la realidad de lo correcto en última instancia, ¿no? Es decir, universalmente bueno, fundamental y esencialmente bueno, ¿no? Entonces, ¿qué en relación al cuerpo? En relación a la palabra se pone un poco más sutil y es cuando utilizamos atributos, sobre todo esto, como argot, como una manera de explicarnos. Ahí es el típico, y esto pone muy nervioso, esto claro, quizás en la época de Trungpa Rinpoche con los hippies, claro, las conversaciones o sea, nos ponían un poquito nerviosas a nosotras, creo, pero debía ser como, bueno, como no lo siento porque no me vibra, o como debía ser algo así, Me como resuena. me resuena o no me resuena, como hola, ¿qué tal? Uf, es que hay una mala vibra aquí, que esto es, a ver, no es tan del pasado, seguro que hay gente que habla así, porque igual que ¿no? se ha muerto Franco, pero aún hay franquismo, me explico, es como lástima, ¿no? Es como, no, bueno, hay gente que habla así. Entonces, claro, esto porque lo decía. No, no, te encuentras a alguien que... ¿por qué lo Que decía habla esto? con un argot muy Sí, así. esto, el señor de la palabra, gracias. Entonces, en nuestra época esto es la gente que va a terapia. Está muy bien ir a terapia. Id a terapia. Dicho esto, em, el problema de la validación, por ejemplo, no voy a adelantarme, pero Antes no pasa no, nada. no, no. El problema de la validación, de la sobrevalidación, ¿no? Es que de golpe, bueno, seguro que habéis tenido alguna conversación con alguien que acaba de volver de terapia. Y a veces, pues, es un poquito insoportable, ¿no? So- de terapia de entrada estamos hablando. Entonces, eh, de un retiro, en realidad, es otro ejemplo de lo que estoy diciendo perfectamente, ¿no? Es decir, de terapia a un retiro es que noto que, pues esto, como, en plan, o sea, internamente es, no me apetece gestionar esto, me incomoda. Externamente, como te lo explicas, y ahí es donde estás haciendo el señor de la palabra, ¿no? En términos de materialismo espiritual, se está apoderando de la situación, lo que hace básicamente es utilizar recursos, ¿no? Y patrañas que tienen que ver con la espiritualidad para justificar no transitar esa incomodidad, ¿no? Pues en vez de, es que no me apetece de explicarte algo, no te digo tranquilamente, mira, es que no me apetece explicarte esto, sino te digo, es que noto que la energía está rara, creo que tú te has limpiado hoy. Em, Insisto, pero en términos de terapia, estaba diciendo, me he vuelto a ir a los Mistipistis de los 60, pero en términos de terapia podría ser básicamente como me estoy sintiendo como un poco invadido, o sea, cualquier cosa Sí, que sí. empecemos a utilizar la terminología que sale en terapia dentro de un contexto concreto para utilizar... el otro día escuché una cosa interesante, es verdad que claro, nosotros lo hacemos todo el rato, por lo tanto, si se aplicara en nuestra casa sería como la guerra, pero me pareció súper interesante porque fuera un ambiente de practicantes o fuera un ambiente donde hay unos pactos,
donde hay unos pactos, es decir, yo puedo hablarte en términos de práctica a ti, tú puedes hablarme en términos de práctica a mí, porque lo hemos pactado, no es un señor del kiosco y le hablas en esos términos, no tiene sentido, ¿no? Pero tú y yo sí. Pues había era un podcast, no me acuerdo, y perdonad porque es terrible citar sin decir quién en concreto, pero había una chica que quizás alguien sabe de qué hablo, que decía que hablar en términos terapéuticos o en términos de análisis terapéutico, ¿no? O psicológico, fuera de un contexto de terapia era violencia, decía. Creo que Alicia Valdés, creo. Puede ser. En cualquier caso, me pareció muy interesante porque claro, nosotros estamos hablando todo el rato en esos términos en casa. Muy a menudo estamos revisando nuestras tendencias, las tendencias de la otra persona, estamos hablando así, y pensé, realmente hay mucha de esta violencia en... Pero me pareció muy interesante porque precisamente es en un marco como fuera, como que podemos caer en esta cosa del Señor de la Palabra, de explicarnos, blindar la incomodidad, transitar incomodidad o hacer una revisión profunda de quiénes somos, de lo que nos está pasando, de lo que tenemos delante y por lo tanto separarnos más de la realidad o, como decía antes, apuntalar más nuestra identidad a través de términos propios de un registro de terapia, ¿no? Y luego está el Señor de la Mente, que es básicamente como creernos en definitiva superiores por estar practicando una determinada práctica espiritual o contemplativa o lo que sea, ¿no? Como en última instancia. Entonces, antes se ha hecho aquí una referencia no, alguien ha aclamado desde el público, de los retiros también, ¿no? Es verdad, no solo terapias, también los retiros, es decir, quien se explica después de hacer un retiro como, hostia, como necesito tal, no, como no, veo que estás muy acelerada, veo que, ¿no? O sea, como empezar a hablar de la otra persona como sin que te haya pedido, como este tipo de cosas, porque como tú has hecho has meditado, sabes de lo que va la cosa y tal, te crees con la potestad de ayudar a las demás desde ¿no? Te sientes, esto pasa normalmente y esto es muy señor de la mente, crees con la responsabilidad última de ayudar a las demás, cosa que desde el budismo mahayana creemos que es así, es decir, tenemos la responsabilidad de ayudar y servir a las demás. Lo que pasa es que cuando hay sabiduría de por medio, se atiende a los códigos que construyen ese vínculo y esa relación. Eso significa que se basa en el respeto, ¿no? Y no podemos darle a la otra persona lo que no nos ha pedido, o hay que ser muy extraordinariamente hábil para hacerlo y que salga bien y que realmente sea útil, ¿no? Y eso no todo el mundo lo puede hacer y creo que hay que tener con muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestra tradición? Porque claro, aquí creo que es fácil ir señalando como posibles contradicciones con lo que estoy diciendo, porque nosotros evidentemente si practicamos es porque nos creemos que es mejor practicar que no hacerlo. Si hacemos retiros es porque nos creemos que es mejor hacer retiros que no hacerlos. Incluso evidentemente, si a veces vamos a terapia es porque creemos que es mejor ir que no ir. Es decir, nos va a hacer mejores personas, ¿no? Nos va sobre todo, pues, por ejemplo, en nuestro caso, el budismo, ¿no? Exponernos al Dharma, a las enseñanzas, a la práctica, a la meditación y demás, y por lo tanto es necesario y es mejor que no hacerlo, ¿no? La diferencia aquí es un tema un poco sutil, o es un poco del marco filosófico en el que nos movemos nosotras, pero es creer que eso es útil, es una herramienta, es algo como un punto de partida, es algo que nos ayuda, pero que en última instancia, o sea, que no es algo que existe, como que mm, es universalmente bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, em, Que no es. exactamente. Es decir, creemos que la práctica nos va a hacer mejores personas, pero nuestra relación con la práctica es una relación que siempre va a ser ligera. Funcional, sí. Cuando no es ligera, es decir, funcional, cuando nuestra relación con la práctica es como, creo que es fácil entender una relación no ligera con la práctica porque tenemos tradiciones en casa muy cerca, abrahámicas, que tienen mucho peso como en nuestro juego, ¿no? De darle como mucha fuerza y mucha consistencia, entendiendo cosas como de manera como muy última, ¿no? Muy universal, ¿no? El texto
es la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos referimos a la Biblia, y no me voy a meter en este berenjenal, pero nosotras no lo creemos esto, nosotras creemos que la relación con el Dharma es una relación puramente instrumental, puramente funcional. Y por eso hay dichos zen que dicen esto, sí, ¿no? Los sutras sirven para limpiarse el culo. Como una manera de recordarse, utilízalos, practica, que te ayuden a practicar, pero una vez los has utilizado, por decirlo así, ya solo sirven para limpiarte el culo. O sea, no. Creer que eso de verdad no existe como, digamos, tiene una especie de verdad intrínseca, es traicionar el propio Dharma, es traicionar la propuesta de esta tradición contemplativa, ¿no? Que te dice que no hay nada que sirva como un refugio, nada conceptual que sirva como refugio y que ninguna verdad se puede describir a través de lo conceptual, ¿no? Entonces, claro, es diferente, ¿no? No, que eso a la vez convive, ¿no? Porque si alguien nos ha visto en el contexto de casa, nosotras somos muy respetuosas con nuestros referentes espirituales, como puede ser Lama, con los maestros, maestras que invitamos, con los objetos de práctica, en la sala, ¿no? Somos extremadamente respetuosas, pero también se entiende ese respeto como algo funcional, porque te ayuda a transformar la mente, no porque sea en sí mismo algo que deba, ¿no? Como que se tenga que sostener Mm. y por lo que haya que luchar a ultranza, ¿no? Por eso, bueno, o sea, difícilmente... Bueno, había ese vídeo, ¿no? Que salió ahora de... Bueno, da igual, como que unas budistas será difícil que entremos a liarnos, ¿no? Como a discutir o a pelearnos porque hagan una caricatura de tal o cual, Samanté, ¿no? ¿eh? Exacto. ¿Habéis visto el vídeo de Buenafuente y Berto Romero? Samanté, buscadlo. Intentan reírse de los budistas, no pueden, porque claro, cuando alguien se ríe contigo ya no hace tanta gracia. Y eso es un gran aprendizaje. Ahí un saludo a Berto Romero, que ahora somos como compañeros de escenarios, ¿no? Esperemos que algún día venga a nuestro programa. Sí, sí. Total. ¿Me has dejado? Pues sí, vamos a intentarlo. Bad Bunny. Eso sí, eso me encantaría. Eso sí que habría que intentarlo. Hay muchos puntos en común entre Bad Bunny y nosotras. Es verdad. Sigue, sigue. Ahí soy un poquito materialista espiritual, ¿lo ves? Te equivocas. No, bueno, porque tenemos límites. Uno tiene límites. Hasta Pero aquí. nuestra audiencia, Sí. uno de los, lo siento, pero uno de los géneros principales que escucha de música no es el jazz, no es la clásica, es reggaetón. Bueno, Entonces, pero porque todo tiene su proceso y la gente viene a meditar y no tiene la mente en calma, ¿no? Entonces hay un viaje, hay un proceso ahí y no, pero discrepo. no, está bien. Discrepo, pero... No pasa nada. Samante. Sí, sí. Yo creo que lo he dicho todo lo que tenía que decir. Me ha encantado tu Flores de Bach. Que no se dice así, ¿no? Bueno, ha encantado, ha sido como muy Flores de Bach. ¿Cómo es aristocrático, Bach? supongo. Claramente no las hemos probado, No, no, no lo sé, ni idea, pero sí, pues flores de Bach. no. Y creo que más que he apuntado. Sí, lo voy a decir. No te va a gustar, ya te lo digo. Prepárate, porque no te va a gustar nada. Pero lo tengo que decir. Pues vosotros sabéis que nos vamos a mudar a una casa A ver, ¿qué es? en Llinars del Vallès. Vamos a hacer un movimiento y nos vamos de un sitio, vamos a otro, más cerca de Barcelona, 40 minutos, increíble. A una hora en transporte público. Antes no se podía. Haremos quizás episodios en directo para que vengáis allá a Llinars. Una torre modernista, es muy bonito, es muy bucólico. Jamás lo podríamos haber pagado a través de cursos de meditación, pero hemos tenido la fortuna de, como somos un centro de Dharma y hay cultura de la donación, pues nos ha hecho un donativo y hemos podido acceder a eso. Es increíble, ya lo veréis, nos apetece mucho compartirlo con vosotras, así que a ver cuándo podemos espabilar un poco. Pau, espabila un poco, no sé dónde estás. Estáis con Pau Espabila, a ver si podemos ya tenerlo todo bien para que venga esta gente lo antes posible. Entonces, nosotros nos mudamos el 20. Empezamos ahí a hacer todas las cosas. Estoy dando mucha información quizás, pero bueno. No hemos llegado. Ya hay una reseña Ah, qué palo.
No hemos llegado. Qué O padre. sea, lo único que la gente solo sabe que lo que sea que les han contado, ¿no? Pues hay una reseña, es que es brutal, que dice en catalán, luego lo traduzco. Dice, aquest lloc estava molt bé, algo así, estoy parafraseando. Aquest lloc estava molt bé fins que va arribar una secta New Age. Este sitio está muy bien hasta que llegó una secta New Age. La secta New Age, si es que asumimos que somos una secta New Age, ni ha llegado. Entonces, está mal esa reseña, porque de entrada... No somos New Age. No, pero un momento, por partes, es que todo está mal esa reseña. Entonces déjame este momento. No hemos llegado, por lo tanto el sitio sigue estando bien, porque la secta New Age aún no ha llegado. Punto número 1. Y punto número 2, no somos New Age. Tampoco somos una secta, pero desde luego no somos New Age. New Age. New Age significa eso. New Age. 2600 años. Que no se aguanta, que no. Pero... Entonces, aprovecho el micrófono ¿qué para pasa? pedir No. no, No. que hagáis reseñas. Diciendo... Tan burdo hoy. No Por son una suerte- no son una secta No, New Age. por suerte ha llegado una secta New Por Age. suerte. Exacto. Nos encanta este sitio desde que ha llegado una secta New Age. No, pero no sé, hacer reseñas. Pero, o sea, se podría generar ahí como toda una literatura dentro. Pero el problema como- no puedes luchar, es decir, no puedes entrar en un diálogo porque molaría contrastar, entonces pero no se puede, solo No. puedes hacer tu reseña. Bueno, eso, cuando podáis, entrad. ¿Por qué has dicho esto? ¿Por qué lo has sacado aquí? Bueno, a porque colación? estamos hablando de New Age, he pensado... Claro, o sea, o queda claro, o quizás hay que aclararlo. O sea, el budismo no es New Age. O sea, hay que traducir lo que significa New Age. No era, no, ya lo he explicado, tiene muchas cosas, el budismo no tiene tantas cosas. No. Entonces, no somos New Age. Ya hablaremos un día de si somos o no somos una secta. Esto será un capitulazo Sí, porque del sabemos que lo podcast. pensáis, ¿no? Algunas Que sabemos vosotras lo que, pensáis. claro, sabemos que la gente lo O piensa. sea, mucha gente Pero eso- como me ha puesto en el estatus de líder de una secta. y a O mi sea, cofundadora está brutal. esto es como... A ver, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama no, basta, que No, estamos no. hablando mucho. Ah, Ya sí, lo sé, ¿cómo que se hace llama? Wild Wild Country. ¿Cómo se llama la que haces tú? O sea, tu papel, Sheila. No, Sheila. Sheila. Llenó el CCCB con Yellino. ¿Ves? Pues esto es tu futuro. Esto toda la gente ya lo ha pensado también. Dice, Gloria es Sheila. No va, por favor. No volveremos a hacer esto nunca más. Ya está. No tengo más ases en la manga que te iban a incomodar. Solo esto. Vale, bueno, pues dicho esto, a ver. No, sabemos que lo pensáis también porque nuestra imaginación está muy empobrecida, ¿no? Esto es algo que dice Mark Fisher, pero filósofo de referencia contemporáneo, que ¿no? Como que el realismo capitalista se impone de tal forma que es imposible imaginar alternativas y cuando existe una alternativa, como por ejemplo nosotras, pues entonces lo fácil, ¿no? Lo obvio es la suspicacia, la sospecha infinita y pensar que esto hay trampa detrás, ¿no? Pero bueno, sí que es una cosa que hemos dicho, vamos a encararlo un día y lo vamos a sacar. No me lo esperaba así como, pum, meterlo como así en directo, Todo así está pero algún dicho día, ya está dicho, pero sí, que es interesantísimo en realidad, ¿no? Somos conscientes que generamos eso, y a la vez no, generamos un qué sitio tan guay, qué bonito, por fin una alternativa posible y deseable, pero bueno. Vale, entonces volvemos al materialismo espiritual. Es tarde, ¿eh? Bueno. Vale, una de las cosas que Nunca es habíamos- tarde. vamos fluyendo, nos dejamos sentir. Es lo que es. Vale. ¿Qué te dice tu intuición? Que estamos donde toca. Vea. Ya. Vale, pues una de las cosas de las que queríamos hablar y que hemos utilizado así como de forma provocativa en el título, que ya veis el tipo de provocaciones budistas que son bastante inocuas, pues el tema de la validación, ¿no? Wow, ¿no? Que se les ha ido. El tema de la validación. Básicamente porque, bueno, sí que es una de las formas una de las maneras en las que quizá ha evolucionado esto del materialismo espiritual.
que parece que es una práctica que se utiliza mucho, pero ya en contexto terapéutico y no solo en contexto terapéutico, ¿no? Más allá de eso, y que básicamente lo que hace es que pues reconoce, ¿no? Nombra la emoción que estás sintiendo y dice esto es legítimo, ¿no? Que te sientas así es válido, ¿no? Tiene espacio aquí, ¿no? Y esto, bien, a favor, sí, es una cosa que la práctica budista lleva haciendo desde hace milenios, decir, reconocer, poner nombre a la emoción que estás sintiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vemos, ¿no? Y que hemos hablado muchas veces en casa. Que es que parece que ahora se ha convertido no en un punto de partida, sino en un punto de llegada, ¿no? Me siento así, fin de la conversación, ¿no? O sea, es como una cosa que, o sea, sentirse ofendida, sentirse enfadada, sentirse triste, pues esto absolutamente es válido. El tema es, desde una perspectiva budista, diríamos, ¿pero qué quieres hacer con eso? Una vez está reconocido, nos quedamos ahí o se transforma, ¿no? También parece que cuanto más espiritual es una persona, más debe validarse, ¿no? Hay un poco, tenemos esta impresión como si las emociones de una persona espiritual o que se autoproclama, se considera espiritual, fueran más de verdad que las de un gym bro o las de una persona que trabaja en la obra o la de una persona que no se considera espiritual. Como si hubiera una especie de elitismo espiritual en este proceso de validación emocional, que me parece como mínimo muy interesante que podamos explorar. Insisto, no es que estemos diciendo que no hay que validar, ¿no? Sino que cómo se utiliza esa validación es algo que, y que es muchas veces en nombre de la espiritualidad, en nombre de sanarnos y demás, pues es, bueno, ¿qué está pasando aquí? Creo que nosotras somos hijas de una generación, la boomer, ¿no? Que a quienes efectivamente se les ha negado pues, acceso a sus emociones, ¿no? Y que básicamente ha sido algo que no ha tenido mucho espacio o no ha tenido cabida, ¿no? No era algo posible hablar de sus emociones. Pero sinceramente no creo que ese sea nuestro caso. Creo que aunque no tengamos una relación sana con nuestras emociones, porque no estoy diciendo que la relación que tiene nuestra generación o las posteriores sea perfecta, no digo eso, pero sí que hay una conciencia emocional, ¿no? Y hay un nombramiento de las emociones que, que las generaciones anteriores pues igual no tenían. Entonces, bueno, prueba de esto es que, por ejemplo, en filosofía o en las ciencias sociales se habla del giro afectivo, que es el hecho de poner las emociones como algo que se analiza y que se tiene en cuenta a la hora de interpretar, de analizar la realidad, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, si no hubiera como una mayor conciencia emocional, pues este giro afectivo que se da pues, desde una perspectiva más teórica, pues no habría existido, ¿no? Pero entonces, bueno, me gustaría mucho entender o hablar contigo qué pasa con esto. Bueno, somos conscientes, igual no, pero que es abrir un melón, porque es algo que se dice mucho, ¿no? Si vas por Instagram o muchas enseguida es como, bueno, valídate, date espacio, y que esto, bueno, creo que luego veremos las consecuencias que también eso tiene a nivel, ¿no? Bueno, muy individualista, ¿no? Muy autocentrado, y que eso claramente no es lo que pretende el budismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto de la validación y el personaje espiritual? Que es, como decías antes, nosotras no somos tanto una generación que ponga palo santo, que vaya con el rosario colgando y demás, sino que, bueno, que igual nuestra espiritualidad viene más por escucharnos mucho, darnos mucho espacio, ponernos en el centro, ¿no? Va ahí como es un poco, cuídate a ti ahora, es tu momento, ¿no? Y escúchate, siéntete, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto me interesaría mucho que lo ahondáramos un poco. Sí, un síntoma de esto que estás diciendo es el debate y la confusión que hay en relación a los límites, ¿no? O sea, se nos pregunta mucho y hemos tenido que hablar mucho bueno, qué sentido, ¿no? Cómo ve el budismo el tema de poner límites porque el budismo es una tradición que las herramientas de gestión emocional que da son muy responsabilizantes. Entonces, no es todo el rato como dile que no a la otra persona, sino es, oye, ¿por qué te está molestando lo que te está haciendo la otra persona? Esa es la primera pregunta, ¿no? Evidentemente no se queda aquí la cosa y pues, o sea, hay muchos textos, muchas eslocas que directamente te dicen, oye, si no puedes gestionar porque no estás en el momento, porque si no tienes la madurez, la sabiduría o la compasión suficiente para gestionarlo, apártate,
¿no? Y cuídate, ¿no? O sea, Hablamos en Ari Podcast. lo hablamos, perfecto. Em, entonces, es interesante porque está muy relacionado y es uno de los temas que salen una y otra vez, ¿no? Como dónde poner límites y qué habla, qué dice el budismo de los límites. Decías que nuestra generación tiene más esta dolencia, ¿no? De darse bola, ¿no? Y ponerse en el centro, y esto es evidentemente no es una cosa solo de nuestra generación, lo que pasa es que sí que lo hace quizás de manera desacomplejada, haciendo con este giro afectivo, o sea, como poniendo en el centro las emociones. Am, pero creo que distinguiría también y quizás dirigiéndome más a quien practica, a una audiencia más de practicantes, que distinguiría entre, digamos, dos reflexiones acerca del materialismo espiritual y el tema de la validación. Em, el primero es esta audiencia, o esta gente, la gente que no se ha acercado demasiado al budismo y que tiene son filobudistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen como una simpatía por esta tradición, escuchan nuestro podcast y poco más, ¿no? Em, y leen algún libro y escuchan alguna enseñanza de vez en cuando y algo así. Y ahí sí que quizás tendríamos que hablar de manera más explícita del problema de la sobrevalidación, me atrevo a decirlo así porque quizás me protege un poco porque claramente la validación es una respuesta a este bloqueo, a lo emocional que hemos vivido durante muchas generaciones, ¿no? Bueno, en realidad al patriarcado, o sea, evidentemente esto está como hecho a medida, ¿no? De la productividad y la funcionalidad y por lo tanto donde la emocionalidad no tiene espacio, ¿no? Lo que pasa es que de golpe si la emocionalidad tiene, o sea, y digo, se manifiesta como una respuesta a esto y por lo tanto es útil, es necesario, es conveniente, después de todo esto es conveniente darle espacio a otra manera de hacer y otra manera de pensarnos como individuos, otra manera de relacionarnos, no poniendo solamente lo productivo en el medio, en el centro, ¿no? Ahora, el problema, como siempre, cuando hay un giro copernicano, cuando, ¿no? Vamos de un sitio a otro, la propia como dinámica pendular hace que nos pasemos de largo. Y entonces ahí es cuando creo que hablaría de la sobrevalidación, que es sí, darle como demasiado espacio a la emoción. Y evidentemente esto, aparte de que es una manera de hacer que la otra persona se sienta cuando estás facilitando ¿no? una sesión con una persona y la estás sobrevalidando, estás haciendo que se sienta, pues evidentemente, la protagonista de su película, que se sienta como mucho más afianzada y reforzada en su identidad y por lo tanto estás haciendo como dándole fuego al sistema. El sistema quiere eso, quiere que sea reconocido, que sea validado y lo que pasa es que desde el punto de vista del budismo esto es un problema a medio o largo término. O sea, si hacemos esto todo el rato y no generamos la capacidad de, digamos, de debatir con nuestra propia realidad y nos creemos que porque sentimos alguna cosa, eso es, ¿no? De manera como última o eso es lo que somos, vamos a tener graves problemas. Lo que dice el budismo es, en primera instancia, eso no es verdad. O sea, no eres lo que sientes y no eres lo que piensas. Entonces, si no eres lo que piensas, no es lo que sientas, no es lo que piensas y no es lo que sientes, em, tiene mucho más sentido tener una relación un poco más humilde y como con una cierta precaución, ¿no? Con eso que va apareciendo en tu mente, porque lo que aparece en tu mente además es fruto de lo que has plantado antes, no tiene mucho que ver con lo que ahora mismo plantarías, y esto también es bastante importante e interesante, porque eso significa que no eres del todo dueño de eso que aparece, es decir, tu voluntad presente no tiene mucho que hacer con lo que aparece en tu mente. Entonces, creo que esa humildad y esa cierta prudencia nos viene bien para gestionar las reacciones emocionales, ¿no? Entonces, lo que hace el budismo es utilizar eso como, decías, una especie de punto de partida, o sea, que sientas determinadas cosas, y lo hacen otras terapias también, evidentemente, pero como en contraposición a la sobrevalidación, lo que hace el Dharma es utilizar las aflicciones, las emociones, como un punto de partida necesario, y ahora iré a los practicantes y al materialismo espiritual, pero de entrada es un punto de partida necesario para cambiar la mente. No puedes cambiar la mente si no la sabes, si no la entiendes, si no la nombras,
¿no? Si no sabes de qué está hecha. Y esto, para esto hace falta validar lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, el otro extremo, y esto es importante porque creo que también pasa en los círculos, sobre todo de practicantes, y es puro materialismo espiritual, y nos conecta de nuevo con nuestros padres boomers, es asumir que cuanto mejor practicante, menos aflicciones tienes, ¿no? Entonces, sería como una manifestación de un materialista espiritual o de alguien que está, digamos, enfermo de materialismo espiritual, que es como todas, pero como un ataque agudo de materialismo espiritual sería ir y decir yo, o sea, ante una pérdida, ¿no? ante una muerte de alguien querido, yo no siento nada, porque yo medito mucho, porque yo soy muy buen practicante, soy budista, ¿no? Cualquier etiqueta que te pongas y que te aleja de tu realidad emocional, porque claro, de alguna manera se malentiende que ser un buen practicante espiritual o un practicante budista te mantiene como en una relación equilibrada y tranquila con tu mundo emocional. Y eso a veces es verdad, y sobre todo cuando practicas mucho puede ser que tengas una relación madura o como con más, sí, más ligera o ¿no? con más margen de maniobra con tu mundo emocional, pero, o sea, si te muere la madre, si no tienes pena, hay algo ahí que no funciona del todo, ¿me explico? Porque mientras haya relación hay apego, y mientras hay apego, o sea, mientras hay egocentrismo hay apego, y mientras hay apego habrá tristeza. Entonces, negarte a la tristeza no te hace ser más espiritual, ¿no? Entonces creo que hay que tener también, ubicar también ese peligro del materialismo espiritual en el círculo de practicantes. Has hecho ahí un gesto sutil. Sutil, pero lo has hecho Sí, sí, te he entendido. Bueno, pues me interesaba que pudiéramos ver un poco cuáles son las implicaciones individuales de... Una cosa que decía Trungpa Rinpoche, que creo que nos sitúa en cómo un practicante de Dharma, cómo un practicante budista se relaciona con su mundo emocional en términos de validación o no, que creo que es muy interesante porque le da la importancia justa al mundo emocional, es no haciendo diferencia, y esto en realidad es lo más fiel, digamos, es lo más cercano a cómo realmente el budismo se relaciona con las emociones, no haciendo diferencia entre pensamiento y emociones. O sea, para el budismo no hay diferencia, son aflicciones, ¿no? Kleshas o nyongmon en sánscrito o en tibetano. Y esto en realidad es muy interesante porque una distorsión de la mente, sea falta de atención, sea aburrimiento, sea tristeza o sea ignorancia, es un klesha. Y Trungpa Rinpoche, precisamente para, digamos, generar un poco más de ecuanimidad en quien practicaba, cuando decían, ya, pero Rinpoche, yo cuando medito tengo, ¿no? Y pues bueno, tengo según qué pensamientos, puedo volver a la respiración para apaciguar esos pensamientos, pero cuando tengo un gran ataque como de tristeza o de ira, me cuesta mucho, ¿no? Utilizar. Entonces, aquí Rinpoche decía, bueno, es que esa distinción entre lo que es tristeza, ira y una mente agitada es artificial, te la has inventado, ¿no? Tú lo que tienes que hacer cuando ves una emoción es decir, it's just a thought, o sea, es solo un pensamiento. Y es muy interesante porque nos da, como en el terreno ya directamente de la práctica, para quienes practicáis, nos da una herramienta clave para generar mucho más equilibrio con nuestro mundo emocional, dándole la importancia que merece. Está ahí, pero no tenemos que distraernos demasiado con ello, ¿no? O sea, no tenemos que hacer que eso nos lleve y nos arrastre, ¿no? Entonces, en términos de práctica de meditación, es solamente un pensamiento más. Entonces, creo que es un buen antídoto para el materialismo espiritual en términos de validación. Muy útil. Pues
Hemos visto eso, algunas de las consecuencias individuales, ¿no? Del materialismo espiritual, pero para ir cerrando me gustaría que nos enfocáramos en las consecuencias sociales y políticas del materialismo espiritual. La creadora de contenido y analista social, cultural y política Natalie Wynn, conocida como ContraPoints, señala los peligros de esta espiritualidad blanda que implica en muchos casos pues, una individualización y egoísmo que nos desconecta de las demás. Ella dice que el New Age, lo he traducido yo y me habrá salido poco reguleras, pero bueno, algo así, dice, el New Age es la religión de cierta clase de blancos ricos sobrecualificados que acaba mezclada con el capitalismo del bienestar, la cultura fitness y el exotismo a veces maligno y la romantización del noble salvaje de la cultura premoderna. Y que puede, dice, luego explica, bueno, esto puede tener una vinculación peligrosa con lo que se llama granola fascism o fascismo de granola. El término es básicamente una forma irónica de señalar las contradicciones de ciertos estilos de vida que, bajo la apariencia de ser saludables, naturales o espirituales, terminan volviéndose autoritarios o excluyentes. Habla de esas personas o movimientos que promueven el yoga, las dietas alternativas o las terapias New Age como si fueran la única forma correcta de vivir y que muchas veces pues, rechazan el diálogo, la ciencia o cualquier idea que no encaje con su visión del mundo. Es como si de alguna forma en este fascismo de granola, ¿vale? Es como si el mensaje de libertad y conexión que predican se torciera en algún punto y en una especie de dogma elitista y que no tolera las diferencias, ¿no? Que esto en realidad, pues en este vídeo súper interesante que tiene ContraPoints y otras, hace poco Elena Sardá también hacía un vídeo breve hablando de todo esto y demás, pero que, bueno, que los nazis, por ejemplo, con su oda a la fertilidad, al estilo de vida saludable, con su búsqueda, ¿no?, de conectar la raza aria, de hecho intentaron conectar al Buda con la raza aria y por lo tanto con ellos de alguna forma, ¿no? Pues bueno, como que es una praxis que no escapa, ¿no?, que no es ajena a los movimientos fascistas, pero que bueno, al fin y al cabo se considera, y dice Wynn, ContraPoints, que desde esta perspectiva pues no hay necesidad de una revolución colectiva y política porque lo que se necesita realmente es una revolución espiritual, ¿no? Entonces nosotras vemos el peligro de esta tendencia y como representantes de una tradición milenaria, espiritual y muy profunda, pero que pretende la liberación del sufrimiento de los seres, pues me interesa mucho, ¿no?, que lo podamos tratar y que cerramos un poco nuestra parte con esto. ¿Qué piensas de esto? Esto me parece un reto en realidad, o sea, sería muy fácil, ¿eh? Porque creo que la respuesta está clara, es que para nosotras no hay una revolución sin la otra, o una revolución lleva a la otra, es que son interdependientes. Punto, o sea, ya está, se ha acabado. Pero en realidad es más polémico de lo que parece. ¿Por qué? Porque precisamente generar esa conexión es materialista, o sea, tiene una posible deriva materialista. Entonces, me parece fascinantemente antimaterialismo espiritual, pero a la vez cero inspirador y cero sabio, desde nuestro punto de vista seguramente, la Pero inspirador. sí, la figura del, ¿sabéis el que en la invasión del Capitolio, Sí, empieza hablando de él. Sí. el de los cuernos, que niega cuando después lo enchironan, lo meten en la cárcel y decide que deja de comer porque no le dan comida Orgánica. ecológica, orgánica. Y dice que es un bodhisattva. Y es un bodhisattva. Dijo que él es un bodhisattva, entre otras 1000 cosas que dice, pero Entonces, ese señor de los cuernos y el torso imbatible, ese vikingo de nuestra era, ser enviado de QAnon, ¿no? Claro, no es muy materialista espiritual, porque está enviado por Trump, ¿no? Es decir, pero a la vez es muy materialista espiritual. ¿Me estoy explicando? Esto es interesante, es decir, ahí hay una cierta, como que representa en realidad esta cosa que representa últimamente el fascismo, que es como lo punk, ¿no? Lo punk en plan, lo antisistema es, ¿no?, lo anti-woke, ¿no?
pues resulta que es pues esto, comer comida orgánica porque ¿no? Soros de alguna manera como está interviniendo en nuestro ADN a través de la comida o algo así, este tipo de cuestiones como estas idas de olla. Como hijos de, en realidad, esa generación de hippies. O sea, es una manera de pensar que se ha llevado al extremo y que acaba siendo como, de alguna manera, fascista. O sea, como acaba, de alguna manera, como radicalizando el pensamiento liberal y llevándolo hasta la cosa como una especie de anarcofascismo, ¿no? Una cosa así. Entonces, como todo ese cóctel me parece interesante porque al final lo que pretende el materialismo espiritual es romper que es lo que hace el budismo y en última instancia dentro del budismo el tantrismo, romper lo que de entrada parece, o sea, la dinámica dualista, ¿no? Lo que hace el materialismo espiritual, No, lo que hace el budismo. vale, es que has dicho, sí. Sí, perdón, lo que hace el budismo es romper la lógica dualista y aquello que nos parece que está bien, como en nuestro caso podría ser, pues, La comida orgánica. la comida orgánica, sí, em, versus, y esto, Dzongsa Khyentse Rinpoche es un gran ejemplo, siempre se está riendo y metiéndose con los veganos o los vegetarianos, es uno de nuestros maestros, precisamente para que no haya ese error de que el practicante se acabe identificando con el veganismo y con el vegetarismo desde un punto de vista de como una especie de supremacía, ¿no? Como de superioridad moral, ¿no? Una superioridad moral que, digamos, eh, interviene en la personalidad, en cómo nos referimos y cómo nos ubicamos y nos situamos en el mundo y con las relaciones, y por lo tanto nos hace ser desagradables en última instancia y seguir generando sufrimiento, ¿no? O sea, no es que sea un problema el veganismo o el vegetarianismo, al contrario, y como muchas de vosotras sabéis, nosotras abogamos y defendemos que un mundo, o sea, además que está demostrado, simplemente estamos ahí, es un refrito lo que hacemos, pero que un mundo vegano sería un mundo más sano en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, de nuevo, ahí caeríamos en el materialismo espiritual. Entonces, cuando hacemos de la lucha social o de la mirada política nuestra práctica espiritual, estamos cayendo en un posible materialismo. Lo que pasa es que lo que dice nuestra tradición es que es necesario, en parte, es necesario. Tenemos que utilizar las cosas y tenemos que responsabilizarnos de las cosas. Tenemos que sentirnos cómplices con las cosas y con los códigos. No podemos estar todo el rato como rechazando y combatiendo porque de alguna manera nos estrecharían y nos encadenarían en el materialismo, ¿no? Tenemos que utilizar las cosas, tenemos que ser materialistas en este sentido como de usar el materialismo, ¿no? De nuevo, como dice el Dharma que se tiene que utilizar el Dharma, decíamos antes, como una herramienta, como algo que usas para luego deshacerte de ello una vez ha hecho su servicio, ¿no? Pues con las cosas tenemos que tener esta relación más sana. Y esto trasladado a la implicación política o la mirada política que tiene el Dharma, que la ha tenido desde siempre, porque el Buda mismo, como he dicho muchas veces, es el primero que se inmiscuía en asuntos sociales, o sea, y que daba y que de alguna manera polemizaba y criticaba directamente políticas y leyes que estaban ejerciendo algunos reyes y tal. Lo que dice el Dharma es que tenemos que responsabilizarnos de nuestro momento social. O sea, que no es posible trascender y liberarnos del sufrimiento sin atender el sufrimiento tal y como se está manifestando en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nuestra propia mente, pero también en el mundo, ¿no? Entonces, hay una cierta paradoja y eso es lo que quería señalar. Por una parte, tenemos que responsabilizarnos de esto, pero por otra parte, depende de qué relación establezcamos con estas luchas, puede acabar siendo materialismo espiritual de alguna manera, ¿no? O sea, podemos acabar diciendo es que esto es sí o sí, esto me representa y me identifico con esta lucha, y creo que mucha gente puede, ¿no? Aunque no sea practicante, puede haber tenido este pensamiento, ¿no? Yo soy esta lucha. Cuando hacemos esto, desde el punto de vista del Dharma, estamos poniendo en peligro algo muy importante, ¿no? Podemos seguir generando violencia y sufrimiento porque estamos fijando la identidad, ¿no?
Y entonces, aunque algo sea, pensemos que algo será siempre útil, como podemos pensar que el feminismo lo es más difícil buscar cuál es por ejemplo, cuál es el rol que a veces puede ejercer el feminismo, depende de qué tipo de feminismo, ¿no? Como opresor, por decirlo de alguna manera, si te has sobreidentificado con el feminismo, Sí. con un tipo de feminismo. Básicamente, si crees que eres una muy buena feminista, ¿no? Y eres la feminista que toca, pues entonces es más fácil que cuando pues venga un colectivo que tú no habías incluido en tu consideración y te diga, oye, este feminismo que tú crees que es tan profundo y que abarca tantas cosas, igual está obviando, está ninguneando, pues eso, a las mujeres racializadas. Sí. Pues igual, como te has identificado mucho con ese feminismo, pues vas a indignarte en vez de abrirte a la crítica, ¿no? y a la transformación de eso, ¿no? Básicamente es eso lo que dices. O abrir al transferianismo, Sí, o exacto. vaya, como cosas que se ven todos los días, ¿no? Ujú. Entonces, desde el punto de vista del Dharma, esto precisamente es por la sobreidentificación. Entonces, ahí podemos caer en este extremo también. Es como una especie de materialismo espiritual. Bien, yo creo que con esto podemos pasar a hacer algunas preguntas. Bien. Tenemos unos minutillos, si a alguien le apetece. Ahí al fondo. Sí, necesitamos micro. Sí, gracias. Si puede ser en castellano, o si no, en catalán yo la traduzco, no hay problema. Sí, ahora. Sí, puede ser castellano. Primero de todo, gracias por la invitación, organización y todo esto. Yo tenía una pregunta que hace referencia a una reflexión que ha compartido el Lama, pero en verdad es una pregunta para los dos y una reflexión. La pregunta es, al inicio ha habido un momento en el que has hablado de gente que no tiene que ver con la espiritualidad. Y me he quedado un poco loca con esta frase porque me he quedado mucho rato pensando quién es esa gente o qué queréis decir con esto. Y la segunda es una reflexión que la verdad es que me ha conflictuado un poco y quería compartirlo porque creo que al final pues estáis en un espacio de responsabilidad y me he quedado también ahí dándole vueltas sobre todo el rato que reflexionabais sobre esta especie de parodia sobre la gente que va a terapia y que luego comparten con sus amigos o la gente que habla desde una posición como terapeuteando al otro, ¿no? Y para mí el conflicto está en que, como entiendo que la parodia sirve mucho para generar caricaturas un poco de aquello sobre lo que reflexionamos, especialmente cuando hablamos del New Age, pero a la vez siento que de alguna forma hay algo de este gesto que de alguna manera ningunea o desreconoce formas que hemos tenido toda la vida de ayudarnos las unas a las otras. Entonces, como desde aquí quería compartir esta reflexión que a mí personalmente me ha conflictuado y como que me ha generado un poco de miedo de, ostras, de repente es como con estas bromas igual estamos quitándole valor a muchas formas que han podido servir en positivo precisamente para evitar sufrimiento a mucha gente y que han podido servir para tejer redes de apoyo y de colaboración increíblemente útiles. Bueno, ahí como me ha sonado un poco a zona de riesgo, igual soy una materialista espiritual y me habéis tocado el ego, Todos pero lo somos. francamente, como quería compartirlo. Ya. Digo la primera, gracias. En cuanto a la primera, bueno, o sea, nosotras sí que pensamos que todo el mundo tiene una dimensión espiritual. Lo que pasa es que yo creo que bueno, hay gente que sí que cree que no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿no? Que la espiritualidad no va con ellos o que la espiritualidad no es algo que forme parte de sí mismas, ¿no? Es que yo no sé bien qué significa espiritualidad a estas alturas. Bueno, por eso he tratado, porque es difícil de definir, ¿no? Pero que sea algo eso que le interpele el sentido por la existencia, la pregunta por la justicia, eso, si formamos parte de un todo, ¿no? Tratar de ir más allá de lo que las apariencias muestran. Entonces, en ese sentido, pero vaya, que sí que nos parece que eso sí era una pregunta como, ¿creéis que existe algo así? No, o sea, creemos, ¿no?, que la espiritualidad forma parte de la condición humana, pero con lo extraño que es el concepto. Sí, sí, total. Sí, sí. O sea,
como una dimensión filosófica, te lo compro, Sí. ¿no? Pero como lo espiritual implica, bueno, o sea, hay que ser más o menos fieles a la lengua mientras la utilizamos, podemos luego desecharla, como decíamos antes, ¿no? Pero mientras está ahí hay que utilizarla y para comunicarnos hace falta, o sea, lo que implica espiritualidad es un cierto tipo de espíritu y ahí ya eso sí que conflictúa con el budismo abiertamente porque diría el budismo que no hay espíritu, en tanto que no hay nada que existe de manera inherente o que la identidad no existe de manera inherente, el yo no existe de manera inherente, no hay nada que ¿no? No hay alma, no hay espíritu desde el punto, no hay Atman, ¿no? Desde el punto de vista del budismo. Entonces el budismo no es una espiritualidad desde el punto de vista etimológico, ¿no? Entonces por eso hay gente que no, en realidad etimológicamente sí hay gente que no es espiritual, los budistas, por ejemplo. Pero creo que todo el mundo puede entender que cuando hablamos tenemos que utilizar también este término porque nos acerca a las unas a las otras y creo que sí que tiene que ver con esta dimensión de sentido y de como filosófica y de trascendencia, ¿no? Y luego, evidentemente, claro, o sea, me sabe mal que te haya conflictuado porque realmente no, o sea, es que nosotras nos estamos macerando en este tipo de dinámicas, o sea, cuando las dinámicas que tenemos como comunidad y lo que incentivamos entre nosotras tienen mucho que ver, como decía antes, con poner en el centro los cuidados y la dimensión emocional, las tendencias y ¿no? Lo que nos pasa. em, y esto a menudo, digo, la manera de funcionar de Casa Virupa, por ejemplo, ocupa bastante, Sí, sí. bastante. La mayoría del tiempo estamos hablando de esto. Entonces, em, quizás no nos hemos explicado bien, o no me he explicado bien, no sé cuándo ha salido exactamente esto, pero o sea, sí que lo que hacemos nosotras también es parodia de nosotras mismas. Esto a menudo es una herramienta y el budismo lo tiene. El budismo es una tradición que se ríe mucho de sí misma, es muy seria a la vez. Entonces, ¿por qué nos permitimos esta paradoja? De nuevo, porque como no creemos que nada tenga existencia inherente, pues se puede jugar. Entonces, a veces es serio, ¿no? Nos postramos ante un Buda, pero a la vez, pues esto, hay un proverbio zen que dice, si ves al Buda, mátalo. Entonces, este juego de como reírnos de nosotras mismas y tal, creemos que además nos da una flexibilidad que nos permite precisamente hablar de manera más desacomplejada de lo que somos, de nuestra dimensión humana, de lo que nos pasa, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra falibilidad. Y esto a veces, cuando somos como muy serias y muy dramáticas con lo que nos está pasando, sabiendo que es importante, pero cuando nuestra relación es sobreidentificada y por lo tanto seria, porque cuando creemos que una cosa está ahí, existe y existe de manera inherente, pues es muy serio, ¿no? Creemos que perdemos este margen de maniobra, ¿no? Como que de golpe em, perdemos visión en última instancia. Dejamos de ver como la imagen con más perspectiva. Entonces, quizás el humor y la manera de parodiarnos que tenemos, porque no solamente, o sea, cuando estábamos parodiando, utilizando tus términos, el tema de hablar en términos terapéuticos, en realidad nos estamos parodiando a nosotras mismas, porque insisto que estamos haciéndolo muy a menudo, lo hacemos desde este punto de vista, o sea, entendiendo que esto nos da más soltura a la hora de hablar de nosotras mismas. Y luego, creo que en concreto, cuando hablamos del materialismo espiritual y el peligro de utilizar según qué terminología en según qué ambientes, cuando es esto, al menos yo me refería sobre todo, y entiendo que Gloria también, si no dilo por favor, pero nos referíamos sobre todo a cuando se utiliza como de manera no pactada, o sea, ya no como, oye, te voy a echar un cabo porque este es el tipo de amistad que tenemos, ¿no? O es el tipo de relación, el tipo de vínculo que tenemos. Vamos a hablar de lo que hablamos normalmente, o vamos a empezar a hablar, siempre hay una primera vez, pero me refiero cuando hay alguien que se está tirando el rollo. Y creo que esta expresión ya apunta un poco más, de manera un poco más clara, es decir, cuando estás dando una opinión innecesaria, esto lo hablamos en los podcasts, las OIs. Yo lo hago mucho. Todo el mundo Bueno, lo hace mucho. esto que dices ahora intento Pero no entonces, hacerlo, claro, es pero como, ¿dónde está la frontera entre dar una opinión que no se te ha pedido para
salvar a una colega de una situación que quizás no tiene mucho sentido y estar haciendo como este uso extraño y violento de... Entonces, aquí el budismo, precisamente, lo que tiende a hacer en este tipo de disyuntivas es no dar una respuesta clara y decir depende. Y es verdad, depende de la sabiduría de cada cual, es decir, depende de la habilidad de cada persona. Y esto es una cosa que precisamente se va ganando a medida que vas, sobre todo, desarrollando empatía y sensibilidad. O sea, no aprendiendo muchas cosas y leyendo muchos libros, que quizás también está bien cultivar un cierto conocimiento, pero sobre todo es desarrollando como sensibilidad y presencia, ¿no? Esa capacidad de entender de verdad qué le pasa a la propia mente y qué le pasa a la otra. Y esto quizás te hace ser un poco más, más fiable. Y en última instancia, una protección para no tirarse el rollo es ser consciente de la propia falibilidad y de todo aquello que no sabemos. Entonces quizás era más una crítica escondida y suave, porque no hemos sido muy frontales. em, Podemos serlo y no lo hemos sido. Era una crítica a quien se tira el rollo creyendo que sabe lo que no sabe o creyendo que sabe más, em, pero en realidad teniendo una relación muy rígida, ¿no? Con su propia mente y su propio conocimiento. Entonces creo que esto es lo que nos parece que puede ser peligroso, ¿no? En generar este tipo de ambientes. No sé si así estoy contestando. No sé Sí, si- sí, no, evidentemente como en contextos de eso, donde está consensuado, donde está pactado, ¿no? Donde sabemos a qué códigos nos referimos y qué tipo de trato, ¿no? tenemos entre nosotras. Evidentemente esto es una herramienta súper útil, necesaria y que es, vaya, que es incuestionable el valor que tiene, ¿no? Pero eso siempre en contextos en los que, o con personas que nos han dado ese espacio, ¿no? Em, Sí, gracias. ¿Hacemos una más? Una última. Un segundo, necesitamos micro. Sí. Yo solo había leído sobre el concepto de responsabilidad radical y quería oír algo de eso. Eh, Gloria, eres tú la La académica. Tú eres el maestro. Em, Hey Google. no. Lo dices porque lo hemos escrito en algún sitio y tal, ¿no? Ya. No, o sea, por responsabilidad. ¿Qué? Sí. Me estoy responsabilizando poco a poco de haber utilizado, de que hayamos utilizado esto, pero... Por responsabilidad radical, en parte ha aparecido en algún momento, pero claro, responsabilidad viene, ¿no? De responder por, o sea, dar cuenta de lo que eres, lo que haces, lo que piensas. Cuando decimos radical, es que ese es un planteamiento, a ver, claro, es que el lenguaje pues a veces también se utiliza pues para eso, jugar un poco, exagerar, ¿no? Pero cuando se dice que el budismo practica una responsabilidad radical, o se promueve esta responsabilidad radical, es que es una tradición que considera que en última instancia cómo nos sentimos depende, ¿no? de nosotras, que da igual lo que esté pasando ahí fuera, que mis emociones dependen de mí, o sea, que yo les dé más o menos, o sea, el primer, como el momento en el que aparece la emoción, pues eso es hasta cierto punto imposible de evitar, pero la gestión que hago de eso y si sobre todo culpo a la otra persona de sentirme como me siento o soy consciente de que me estoy sintiendo como me siento porque en última instancia decido darle espacio a esa emoción, eso es lo que depende de nosotras y en ese sentido es radical porque no hace concesiones. Es decir, bueno, es que depende del caso, sí que es culpa del otro que te sientas así. Bueno, claro, es que en esto que es tan chungo, sí que el otro es quien te hace sentir así. O sea, insisto que el primer gesto, ¿no? O sea, sí que es como estamos en relación con las demás, somos seres sí, como interdependientes, entonces es inevitable que me afecte algo que alguien me ha dicho o ha hecho, ¿no? Tu pregunta me afecta de alguna forma, pero si me sentara muy mal, es responsabilidad mía, ¿no? Y
Lo que pasa que nosotras, quizá ahí faltaba una cosa que siempre decimos desde Casa Virupa, que hablamos de una responsabilidad radical, pero situada. Situada en el sentido de que somos conscientes que el sujeto, ¿no? que el individuo, al final, pues es dependiente de una serie de condiciones que lo hacen más o menos vulnerable, ¿no? Y que le harán más o menos fácil gestionar una determinada situación. Entonces, ante situaciones de abuso, de maltrato, de violencia extrema, profunda, se podría caer en la frivolidad, ¿no? Desde lo que acabo de decir, es tu responsabilidad que te sientas así, pero cuando decimos que es situado, es que tenemos que leer el contexto que le está pasando a esa persona, en última instancia, sí, idóneamente, ¿no? O sea, o sería, pues sí, ideal que pudiera responsabilizarse de cómo se siente, pero no podemos despojar lo que somos de nuestro contexto, de nuestra situación, y de ahí que hay algunas emociones que sentimos según qué contextos, insisto, más duros, más violentos, que, bueno, pues que sean más difíciles de gestionar y, de nuevo, que sería muy frívolo pensar que cualquier persona sin herramientas debería ser capaz de hacer frente a, ¿no? de enfrentarse según qué emociones sola, ¿no? Porque dependen de ella. Yo que soy el Maldonado aquí, ella es sastre, no sé si sabéis, tenéis esta referencia ubicada, pero lo voy a hacer sencillo, que es básicamente, no se vale decir me estás poniendo nervioso, ¿vale? Desde el punto de vista del Dharma, no se vale. Fin. ¿Qué es eso? Soy poco pedagógico. Hombre, lo he sido todo el rato, está bien. Pues, Sí, tío, es bueno. muy de padre esto, no sé si está, no está mi padre. ¿Está mi padre? Sí, está ahí, lo Padre. he visto. Está tu padre ahí. Padre. Pues muy de padre esto. Del padre arquetipo universal de padre. No, me estás poniendo nervioso. Me estás poniendo nervioso. No se vale. Ya está, no voy a desarrollar. No, yo espero que con su eslogan y mi explicación, a ver si hemos podido dar respuesta a, a tu pregunta. Pues creo que ya está. Para cerrar, pues recordad que, bueno, no sé, recordad si lo sabéis, si no lo sabéis os lo digo ahora por primera vez. El 6 de febrero, jueves, empezamos un grupo de lectura basado en Atravesando el materialismo Sí, sí. espiritual. Entonces, bueno, nos parece que igual os puede interesar. Es un curso bimensual, se hace 2 jueves al mes, de 7 a 8, y iremos leyendo poco a poco el texto, preguntas, respuestas. Es un formato pues muy accesible para entrar un poco más en detalle o más para tratar un poco más filosofía. Y podéis inscribiros por nuestra web o por el enlace que está en nuestra bio en Instagram. Y vamos cerrando, voy dando las referencias que he dado hoy. Hemos citado, bueno, un momento así muy rápido al principio, pero por si a alguien le interesa, El respeto o la mirada atenta de Josep María Esquirol, No seas tú mismo de Eudald Espluga, Una era secular de Charles Taylor. También importante ha sido, como un poco para estructurar, pues eso, Natalie Wynn, conocida como ContraPoints, o por su vídeo, bueno, por su canal ContraPoints, en el vídeo Granola Fascism, y ha estado sobrevolándonos, o sea, es decir, que no lo hemos citado del libro directamente, pero Lama sí que se ha referido a cosas, pues atravesando el materialismo espiritual, de hecho, y Trungpa Rinpoche. También quiero dar las gracias a Elena y a Estela por alguna de las recomendaciones. Y Lama, en cuanto a la propuesta musical, ¿qué nos recomiendas? Pues ahora tenía la oportunidad de ser pedagógico aquí y pudiendo recomendar música de yoga o de cuencos tibetanos, música para relajarse, he pensado que una dimensión muy bonita que tiene el Dharma es el juego con lo magnético y el buen uso de la pasión, ¿no? Hay control de las pasiones como en toda tradición contemplativa, pero en el caso del Dharma hace muy buen uso de la pasión. Entonces, una música que despierta un poco de pasión, ¿por qué no? Y que está muy bien para pasar un buen rato,
y que con la que se puede practicar si no caemos en la trampa del materialismo espiritual pensando que hay una música que sí es espiritual y una música que no es espiritual, pues es de la LOM, que es la Liga de Músicos de Los Ángeles, pues un tema que se llama Alvarado, que es, bueno, todos los temas que tienen son muy guasones y tienen mucha alma, no alma, Anatman, que está muy bien para bailar. Entonces os animo a que meditéis mucho, pero también bailéis mucho porque es necesario. Y me he referido al alón porque además así tenemos todos un pensamiento para California, que ahora mismo está en llamas, y no precisamente por la música del alón, sino porque el mundo se está yendo a la mierda un poquito por nuestra, entre otras cosas, pero sobre todo por nuestra falta de buena gestión. Entonces, esta es mi recomendación. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Pues cuidaos y cuidad mucho. Gracias. Gracias.